¿Alguna vez te han dicho que no eras suficiente, solo para ver cómo la persona que te despreció construye su éxito sobre los cimientos que tú misma colocaste? Esta es la historia de Catalina Sterling, una mujer cuyo genio fue desestimado y cuyo corazón fue destrozado por el hombre que amaba. Su ex marido, Marco, alardeaba de su nueva prometida, Isabel, como la única, la supuesta inspiración del imperio que una vez construyeron juntos. Él creyó haber borrado a Catalina de la ecuación por completo, pero cometió un error crítico. Nunca imaginó que ella regresaría, no como una víctima buscando venganza, sino como la nueva dueña de su mundo entero. ¿Listo para presenciar cómo el karma se cobra su deuda? Sigue leyendo. La copa de champán se sentía fría y ajena en la mano de Catalina Sterling. Desde su rincón en el opulento salón de baile, observaba cómo su vida pasada era celebrada en glorioso y doloroso Technicolor. Era la gala del 5º aniversario de Innovate Sphere, la empresa tecnológica que había sido su creación, su pasión y, finalmente, su desamor. Y en el centro de todo, bañado en el cálido resplandor de los focos y la adoración, estaba Marco Torres, su ex marido. Marco era un maestro del escenario, como siempre. Alto, con una sonrisa que podía desarmar a los capitalistas de riesgo, y una voz que envolvía las palabras de moda como sinergia y disrupción, como si las hubiera inventado. Estaba contando la historia del génesis de Innovate Sphere, una historia que Catalina conocía mejor que nadie, excepto que en su versión, ella era un fantasma. Hace 5 años, retumbó Marco, su mano extendiéndose por la sala llena de smokines y vestidos de diseñador. Tuve una visión. Crear una plataforma que no solo conectara a la gente, sino que la entendiera. Un sistema nervioso digital para la era moderna. Catalina contuvo el aliento, silenciosamente. ¿Su visión? Ella fue quien pasó noches en vela, alimentada por café frío y un fuego obsesivo, escribiendo el código fundamental. Ella había diseñado el algoritmo central, el sistema nervioso digital, que él describía tan poéticamente. Era su sudor, su intelecto, su alma misma, incrustados en el ADN de la compañía. Marco había sido el vendedor, el carismático portavoz que traducía su complejo genio en frases digeribles para los inversores. Se suponía que eran un equipo. Luego, Isabel Rojas se había deslizado en sus vidas. Una especialista en relaciones públicas, con ojos del color de un cielo de verano y un linaje que se remontaba a la antigua aristocracia europea. Isabel era todo lo que Catalina no era. Donde Catalina era reservada y analítica, Isabel era efervescente y socialmente hábil. Donde Catalina encontraba belleza en la lógica elegante del código, Isabel la encontraba en la alta costura y en una mención bien colocada en la sociedad. Marco había quedado completamente hipnotizado. El final fue rápido y brutal. «He encontrado a mi alma gemela, Catalina», había dicho él, las palabras pronunciadas con la crueldad casual de alguien que ya había pasado página. «Isabel, ella es la única. Ella me entiende. Ella inspira mi visión». La implicación flotaba en el aire entre ellos. «Tú no». El divorcio fue una clase magistral de maniobra corporativa. Marco, respaldado por un equipo de abogados implacables, argumentó que las contribuciones iniciales de Catalina eran ahora obsoletas, una mera nota a pie de página en la evolución de la empresa. La pintó como una programadora que los había puesto en marcha, pero que carecía de la previsión para el panorama general. Destrozada emocionalmente
y exhausta por la batalla, Catalina había aceptado un acuerdo insignificante, una suma diseñada para hacerla desaparecer en silencio. El precio de su silencio era una fracción de lo que su creación valía ahora. Todo lo que ella quería era escapar de la asfixiante presencia de su historia compartida y de su nueva y perfecta vida. Ahora, 2 años después, observaba cómo Marco alzaba su copa hacia la mujer que estaba a su lado. Isabel estaba radiante con un vestido plateado que brillaba como una columna de luz lunar. Se inclinó hacia Marco, su mano posesiva sobre su brazo, su sonrisa una mezcla perfecta de adoración y triunfo. Y no podría haber hecho nada de esto sin mi inspiración, mi roca, la verdadera, declaró Marco, su voz ahogada por la emoción. Se volvió hacia Isabel, ahuecando su rostro en su mano. Mi prometida, Isabel Rojas. La sala estalló en aplausos. Los flashes de las cámaras capturaban a la pareja perfecta, con el telón de fondo de su éxito perfecto. Catalina sintió un nudo frío y familiar apretarse en su estómago. Ya no era solo celos o el aguijón de la traición. Era una profunda y escalofriante sensación de borrado. Él no solo la había dejado, había reescrito su historia y se había puesto a sí mismo como el único protagonista. Había tomado el trabajo de su vida y se lo había atribuido a la mujer que la había reemplazado. Dejó la copa de champán intacta en la bandeja de un camarero que pasaba. No había venido aquí para torturarse. Había venido por una razón, para observar, para comprender el estado del juego, para ver la máquina que ella había construido y evaluar a su operador actual. Mientras se giraba para irse, su mirada se encontró accidentalmente con la de Marco al otro lado de la concurrida sala. Por un segundo fugaz, su sonrisa triunfante flaqueó. Él la vio. Un destello de algo parecido a una molesta sorpresa cruzó su rostro antes de que la enmascarara con una sonrisa despectiva. Le hizo un pequeño y condescendiente asentimiento, como reconociendo a una ex empleada largamente olvidada, antes de volver toda su atención a Isabel, atrayéndola para un beso profundo y teatral. Catalina no se inmutó. Simplemente mantuvo su mirada un momento más, una promesa silenciosa pasando entre ellos que solo ella entendió. Él pensó que ella era un fantasma en su máquina. Estaba a punto de descubrir que ella era quien sabía cómo apagar el interruptor. Mientras se deslizaba fuera del salón de baile y hacia la fría noche londinense, un solo pensamiento resonó en su mente. «Que empiece el juego, Marco». Tungtak Hanja. ¿Alguna vez te has sentido borrado de tu propia historia? ¿Cómo reaccionarías si vieras a alguien más tomar crédito por tu arduo trabajo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Los 2 años transcurridos desde el divorcio no habían sido de luto silencioso. Catalina Sterling no se había desvanecido en la oscuridad, como Marco probablemente imaginaba, trabajando en un puesto de codificación de bajo nivel en algún rincón olvidado del mundo tecnológico. El acuerdo, aunque insultante, había sido suficiente. Suficiente para comprarle tiempo. Suficiente para comprarle libertad. Suficiente para reconstruir. En lugar de esconderse, Catalina regresó al único lugar que siempre había tenido sentido. El mundo del desafío intelectual, puro y sin adulterar. Se matriculó en el MIT bajo un programa de investigación visitante, no para obtener un título, sino para obtener acceso. Acceso a las mentes más brillantes, las teorías más avanzadas y la vanguardia de la ciencia computacional y la inteligencia artificial.
Se despojó de la identidad de ex esposa de Marco Torres y se convirtió en Catalina Sterling, la investigadora tranquila y ferozmente inteligente, cuyas ideas sobre las redes neuronales dejaban a los profesores sin palabras. Publicó artículos bajo su propio nombre, su trabajo diseccionando el mismo tipo de análisis predictivo que InnovateSphere apenas comenzaba a comercializar. Mientras Marco estaba ocupado con comunicados de prensa y lanzamientos de productos, Catalina estaba construyendo el futuro. Fue durante un simposio en Ginebra que conoció a Damián Caballero. Damián era una leyenda, un fantasma en el mundo de las altas finanzas y la tecnología. Era un multimillonario franco-suizo que había construido su imperio, Caballero Holdings, con una habilidad casi preternatural para ver 5 movimientos por delante del mercado. Era extremadamente reservado, rara vez fotografiado, y su nombre se pronunciaba con tonos de reverencia y miedo en los parqués desde Nueva York hasta Hong Kong. Era alto e impecablemente vestido, con ojos agudos y perspicaces que parecían analizar todo con una precisión tranquila e inquietante. Nobuo había asistido a su presentación, pero había leído su artículo. La encontró después, mientras ella guardaba su portátil, lejos de las multitudes. «Señorita Sterling», dijo. Su voz era un barítono bajo y culto con un ligero acento francés. «Damián Caballero. Su trabajo sobre el análisis recursivo de sentimientos es formidable». Catalina se quedó desconcertada. La gente rara vez se le acercaba tan directamente. «Gracias, señor Caballero. Usted argumenta que los modelos comerciales actuales son defectuosos», continuó él, yendo directo al grano, «que confunden la correlación con la causalidad, que son, en sus palabras, un loro sofisticado, no un verdadero oráculo. Creo que carecen de una comprensión fundamental de la intención», respondió Catalina, su pasión por el tema superando su reserva natural. «Pueden predecir lo que una persona comprará a continuación, pero no por qué. El por qué es el santo grial». Damián la estudió, su mirada intensa. No era la mirada depredadora de un inversor buscando un producto, sino la mirada apreciativa de un gran maestro reconociendo a otro. «¿Y usted cree que sabe cómo construir el oráculo?» Esa conversación fue el principio. Damián no quería solo invertir en una idea. Quería asociarse con la mente que la creó. Vio en Catalina lo que Marco había sido demasiado ciego o demasiado arrogante para ver. No solo una programadora, sino una visionaria. Le proporcionó su propio laboratorio privado de I+D, un proyecto secreto financiado con un cheque en blanco de Caballero Holdings. Le dio un equipo con los mejores ingenieros que pudo encontrar y una directriz simple. Construye el Santo Grial. Durante los siguientes 18 meses, Catalina trabajó con una concentración singular que no había sentido desde los primeros días de InnovateSphere. Pero esta vez, no había ningún vendedor carismático para diluir su visión o reclamarla como propia. Ella y Damián tenían llamadas semanales, discusiones intensas de horas que abarcaban desde la computación cuántica hasta la filosofía estoica. Él era más que un benefactor. Era un compañero de sparring intelectual. Desafió sus suposiciones, agudizó su enfoque y, por primera vez en años, la hizo sentirse vista. Verdaderamente vista. Su relación era estrictamente profesional. Sin embargo, tenía una profundidad de respeto mutuo que era más íntima que cualquier romance que Catalina hubiera conocido. Él nunca mencionó su pasado con InnovateSphere o Marco Torres. Era como si entendiera que su historia era irrelevante para el futuro
que ella era capaz de construir. Una tarde, durante una videoconferencia, Catalina le mostraba su último avance. Un motor predictivo que podía analizar no solo datos, sino la intención emocional y ética detrás de ellos. Era revolucionario. «Esto es extraordinario, Catalina», dijo Damián, su habitual compostura dando paso a una genuina admiración. «Está casi listo», dijo ella, con una rara sonrisa orgullosa en su rostro. «El oráculo está aprendiendo a hablar». Hubo una pausa. Luego Damián se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando. «Necesita un mundo en el que practicar», dijo pensativamente. «Un vasto conjunto de datos existente para probar realmente sus límites. Un sistema con millones de usuarios, infraestructura ya establecida, pero un liderazgo ineficiente». A Catalina se le cortó la respiración. Sabía exactamente a qué se refería. «¿Qué propone?» «Innovate Sphere», dijo Damián, el nombre sonando extraño en su acento. «Los he estado siguiendo. Sus acciones son estables, pero su crecimiento se ha estancado. Están maduros para una adquisición. Su plataforma actual sería el entorno perfecto para su motor. Podríamos integrar su tecnología y en 6 meses dominaríamos el mercado por completo». Catalina miró su imagen en la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. La idea era a la vez aterradora e intoxicante. Regresar al mundo que la había expulsado, no como un fantasma, sino como una conquistadora. «Marco sigue siendo el CEO», afirmó ella, el nombre sintiéndose como ceniza en su boca. «Por ahora», respondió Damián, con un brillo frío y peligroso en sus ojos. «El liderazgo puede ser reestructurado. La pregunta es, Catalina, ¿estás lista para volver y reclamar el reino que construiste?» Ella pensó en Marco en ese escenario, dándole crédito a su prometida por el trabajo de su vida. Pensó en el asentimiento condescendiente, la sonrisa despectiva. Pensó en los años que había pasado reconstruyéndose de los escombros de su matrimonio. «Sí», dijo ella, su voz clara y firme. «Sí, lo estoy. Tungtak Hansa. Si estuvieras en el lugar de Catalina, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿Es la venganza un plato que se sirve frío o un fuego que consume?» La cumbre anual Tech Forward en San Francisco era el epicentro de la industria. Un evento de 3 días, donde se cerraban tratos, se forjaban futuros y se exhibían los egos. Catalina solía evitar tales espectáculos, pero Damián había insistido. «Es hora», le había dicho, «de que la gente te vea de nuevo, no como un recuerdo, sino como una presencia». Estaba de pie cerca de una exhibición minimalista de una nueva empresa de robótica de IA, cuando escuchó su risa. Era inconfundible, un sonido fuerte y resonante, diseñado para llamar la atención. Los hombros de Catalina se tensaron instintivamente. Se dio la vuelta, y allí estaba él, Marco Torres, haciendo gala. Estaba rodeado de un pequeño grupo de periodistas y jóvenes ejecutivos, todos pendientes de cada una de sus palabras. Y en su brazo, como siempre, estaba Isabel Rojas, impecable con un traje pantalón blanco nítido. Recorría la sala con la actitud de una reina inspeccionando su dominio. Catalina intentó darse la vuelta para mezclarse de nuevo en el anonimato de la multitud, pero era demasiado tarde. Los ojos agudos de Isabel escanearon la sala y se posaron directamente en ella. Una sonrisa lenta y empalagosa se extendió por su rostro. Se inclinó y le susurró algo al oído de Marco. Marco se detuvo a mitad de la frase. Su cabeza se giró en dirección a Catalina. Su expresión jovial se tensó en una máscara de desdén cortés. Con Isabel dirigiéndolo por el brazo, comenzó a caminar hacia ella, abriendo la multitud como un barco que surca el agua.
Catalina se mantuvo firme, su corazón un latido constante y decidido contra sus costillas. Esto era inevitable. Se había preparado para esto. Bueno, Catalina, comenzó Marco, su voz goteando falsa calidez. Casi no te reconocí. Ha pasado un tiempo. ¿En qué te has mantenido ocupada? La pregunta estaba cargada de condescendencia, como si lo único en lo que ella pudiera estar ocupada fuera clasificando clips. He sido productiva, Marco, respondió Catalina, su tono uniforme y frío. Isabel se deslizó hacia adelante, su sonrisa nunca vacilando. Catalina, querida, ¿te ves? Bueno, estábamos tan preocupados después de, ya sabes, la transición. La forma en que dijo transición hizo que sonara como una enfermedad terminal. Pero es maravilloso ver que te has recuperado. Marco siempre dijo que eras resiliente. Cada palabra era un insulto cuidadosamente elaborado, envuelto en una capa de preocupación fingida. La estaban pintando como una criatura frágil a la que se habían visto obligados a compadecer. Estoy más que recuperada, Isabel, dijo Catalina, mirando directamente a los ojos. Marco soltó una risa desdeñosa. Todavía jugando con tus pequeños proyectos secundarios. Eso es bueno. Es importante tener un pasatiempo. Luego infló el pecho, haciendo un gesto vago hacia el bullicioso centro de convenciones a su alrededor. Como puedes ver, las cosas en Innovate Sphere han sido explosivas. Estamos a punto de cerrar una ronda de financiación de Serie C que va a cambiar el juego. El mercado finalmente se ha puesto al día con mi visión. ¡Mi visión! Las palabras rasgaron el alma de Catalina. Antes de que pudiera formular una respuesta, una voz tranquila y autoritaria cortó la tensión. Una visión es tan valiosa como su ejecución. Damián Caballero se acercó a Catalina. Había estado observando desde la distancia y había elegido su momento perfectamente. Era una figura imponente. Su tranquila confianza, un marcado contraste con la bravuconería teatral de Marco. Colocó una mano ligera y de apoyo en la espalda baja de Catalina. Los ojos de Marco se dirigieron a Damián, evaluándolo. Vio el traje Segna impecablemente hecho a medida. El reloj Patek Philippe. El aire de poder sin esfuerzo. Claramente no lo reconoció, pero reconoció el arquetipo. Dinero antiguo. Influencia seria. Su comportamiento cambió ligeramente, volviéndose más respetuoso. Marco Torres, CEO de Innovate Sphere, dijo, extendiendo una mano a Damián. Damián miró la mano ofrecida por un momento antes de tomarla con un apretón firme y breve. Un placer, dijo, su tono neutral. No ofreció su propio nombre. Isabel, siempre la estratega social, vio una oportunidad. Marco está siendo modesto, arrulló, dirigiendo sus palabras a Damián. Innovate Sphere no es solo una empresa, es un movimiento. Y Marco es el genio que lo inició todo. Lo construyó desde cero con sus propias manos. La mentira era tan descarada, tan audaz, que Catalina casi se rió. Sintió la mano de Damián presionar ligeramente su espalda, una señal silenciosa de apoyo. Catalina decidió hablar finalmente. Miró directamente a Marco, ignorando a Isabel por completo. Una empresa es más que su CEO, Marco. Es el código, es la arquitectura fundamental. Sin una base sólida, todo es solo un castillo de naipes, por muy bonita que sea la fachada. El golpe fue certero. Un destello de ira genuina apareció en los ojos de Marco. Él sabía exactamente lo que ella quería decir. Estaba a punto de replicar cuando uno de los periodistas con los que había estado hablando antes se acercó corriendo. Señor Torres, una pregunta rápida sobre los rumores de una oferta de adquisición de un conglomerado internacional. ¿Puede comentar? Marco se animó visiblemente, aprovechando la oportunidad para reafirmar su dominio.
No puedo comentar sobre rumores específicos, dijo, regresando su sonrisa de showman. Pero puedo decir esto. Cuando estás en la cima de tu juego, todo el mundo quiere un pedazo de ti. Estamos en una posición muy, muy fuerte. Lo mejor está por venir. Le dio a Damián una última mirada de evaluación, un atisbo de desafío en sus ojos, como diciendo, «¿Ves? Este es mi mundo». Luego, tomó el brazo de Isabel y permitió que el periodista los guiara de nuevo al centro de atención. Mientras se marchaban, Damián se volvió hacia Catalina, su expresión ilegible. «Un castillo de naipes», murmuró con una mirada pensativa en su rostro. Una metáfora acertada, y creo que se avecina una tormenta. Catalina observó a su ex marido desaparecer entre la multitud que lo adoraba. Estaba tan confiado, tan seguro de su lugar en el universo. No tenía idea de que el hombre que estaba a su lado no era solo otro espectador adinerado. Él era la tormenta. Keugoihandong. Siti Adjutrian, no olvides darle a me gusta a este video si te está gustando esta historia de empoderamiento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. La explosiva ronda de financiación de la Serie C, de la que Marco se había jactado, fue un fracaso. El inversor principal, una firma de capital riesgo notoriamente volátil de Silicon Valley, se asustó por una repentina recesión del mercado y se retiró en el último minuto. La noticia envió silenciosas ondas de choque a la alta dirección de Innovate Sphere. Públicamente, Marco mantuvo su fachada de confianza. En privado, estaba en pleno pánico. Innovate Sphere estaba gastando dinero a un ritmo alarmante. Habían contratado en exceso, gastado en exceso en una lujosa nueva oficina, en el corazón del distrito financiero de Londres, y prometido en exceso actualizaciones de productos que ahora estaban irremediablemente atrasadas. El código de la empresa, antes revolucionario, se estaba volviendo hinchado e ineficiente. Un mosaico de arreglos y adiciones superpuestas al elegante diseño original de Catalina. El sistema nervioso digital sufría de una enfermedad debilitante, y Marco no tenía la cura. Peor aún, un competidor más grande y agresivo, Omnidata, había olido la sangre en el agua. Los rumores de una adquisición hostil comenzaron a circular, haciendo que el precio de las acciones de Innovate Sphere cayera y que el talento clave comenzara a pulir sus currículums. Marco estaba atrapado. Necesitaba una inyección masiva de efectivo, y la necesitaba ayer. Su sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Pasó semanas frenéticas asistiendo a reuniones con inversores de segundo y tercer nivel, pero los términos que ofrecían eran depredadores. Querían desmantelar la empresa, despedir a la mitad del personal y destituirlo como CEO. Isabel, cuyas conexiones sociales habían sido tan útiles en el circuito de fiestas, estaba demostrando ser inútil en el despiadado mundo de la salvación corporativa. Su consejo se limitaba a sugerirle que manifestara un resultado positivo. Marco estaba al límite, sentado en su oficina con paredes de cristal una noche, mirando hojas de cálculo que gritaban lo mismo. Fracaso. Su teléfono sonó. Era su director financiero, un hombre llamado Gerardo. «Marco, tienes que ver esto», dijo Gerardo, su voz tensa. «Acaba de llegar una oferta de adquisición. ¿Es Omnidata?» Marco suspiró, preparándose para lo peor. «Diles que se vayan al infierno». «No», dijo Gerardo, con una nota de incredulidad en su voz. «No son ellos. Es una firma llamada Caballero Holdings». Marco se enderezó. «Caballero Holdings
El grupo suizo, he oído hablar de ellos. Son enormes, de primera línea. ¿Qué ofrecen? Esa es la cosa, tartamudeó Gerardo. Ofrecen adquirir el 100 de la compañía. El precio, Marco, es un 40 por encima de nuestra valoración máxima de mercado. Es un número insensato. Es más que un salvavidas. Es un billete de lotería ganador. Marco sintió que el aire volvía a sus pulmones. Era un milagro, una prueba de su propio genio, pensó de inmediato. Esta misteriosa y poderosa firma había visto el verdadero valor subyacente de su visión, incluso cuando el mercado estaba ciego. Reconocieron su brillantez. Tienen condiciones, por supuesto, añadió Gerardo, con más cautela. ¿Qué condiciones?, preguntó Marco, ya imaginando los titulares. Quieren que el trato se cierre en 10 días. La diligencia debida será rápida y no negociable. Y quieren secreto absoluto hasta la firma final, sin filtraciones, sin prensa. Hecho, dijo Marco sin dudarlo. El secreto era perfecto. Le permitiría dar la noticia en sus propios términos, para enmarcarlo como una victoria triunfal, no como una venta desesperada. Acepta los términos preliminares, Gerardo. Prepara el papeleo. Estamos salvados. Durante la semana siguiente, Marco fue un hombre renacido. El pánico fue reemplazado por una presunción insoportable. Caminaba por la oficina con una sonrisa secreta, soltando indirectas de grandes noticias en el horizonte. Le compró a Isabel un collar de diamantes ridículamente grande, diciéndole que era un pago inicial para el futuro. «Te lo dije, cariño», le dijo durante una cena de celebración en un restaurante con estrellas Michelin. Los verdaderos visionarios siempre son reivindicados. Mientras todos esos pequeños capitalistas de riesgo patéticos huían, los verdaderos jugadores, los que tienen capital serio, vieron nuestro potencial. Caballero Holdings. Son el dinero más inteligente de Europa. Conocen a un ganador cuando lo ven. Isabel aplaudió con deleite. «Oh, Marco, sabía que podías hacerlo. Eres un rey. ¿Cuándo se lo decimos a todos?» «Pronto», dijo él, saboreando el momento. «Estoy planeando una reunión general para el anuncio. Luego haremos una fiesta. Una fiesta de verdad. Una fiesta de compromiso para nosotros. Y una celebración de esta victoria. Todo en uno». Imaginó las expresiones en los rostros de los miembros de su junta directiva, la asombrada admiración de sus empleados, la amarga envidia de sus rivales. Lo más delicioso de todo, pensó en Catalina. La imaginó leyendo la noticia en algún blog tecnológico oscuro, sentada en su pequeño y aburrido apartamento. Finalmente, entendería lo equivocada que había estado. Vería que él era el genio, el constructor de imperios, y que ella era solo el prólogo olvidado de su epopeya. No solo había sobrevivido sin ella, sino que había triunfado en una escala que ella nunca podría comprender. La reunión final estaba fijada. Una formalidad, en realidad. Marco y su junta directiva se reunirían con el representante de Caballero Holdings para firmar los documentos finales. No sabía a quién enviarían, pero asumió que sería algún abogado de alto poder o un vicepresidente de rostro severo. Se puso su traje más caro, se enderezó la corbata en el reflejo de la ventana de su oficina y se preparó para desempeñar el papel del CEO amable y brillante que acababa de asegurar su legado. La trampa había sido tendida, y Marco Torres había caído en ella, con una sonrisa en su rostro. Tuntahanza, ¿qué piensas de la arrogancia de Marco? ¿Crees que la confianza excesiva es su mayor debilidad? Déjanos saber tu opinión. La sala principal de conferencias en Innovate Sphere era esa mañana menos un lugar de negocios y más un templo esperando la llegada de una deidad. La luz del sol se refractaba a través de los vasos de agua cristalinos,
esparciendo arcoíris por la mesa de caoba imposiblemente larga. El aire mismo estaba denso de expectación, una mezcla de codicia desmedida y nerviosismo que emanaba de la junta directiva. Estaban dispuestos alrededor de la mesa como discípulos, sus trajes impecables, sus rostros una máscara cuidadosamente compuesta de solemnidad corporativa. Pero sus ojos, que se dirigían hacia la puerta, delataban su emoción. A la cabeza de esta asamblea estaba Marco Torres, un rey en su sala del trono. Era un retrato del éxito, desde el sutil brillo de su corbata de seda hasta la confiada postura de sus hombros. Dentro, su ego era una supernova. Sintió una profunda sensación de reivindicación que era casi intoxicante. Cada riesgo que había tomado, cada atajo que había cortado, cada persona a la que había pisoteado, todo había llevado a este momento singular y glorioso. Había rescatado a la empresa del abismo, y ahora un titán de la industria, un multimillonario legendario y recluso, venía a besarle personalmente el anillo. «Llevan 5 minutos de retraso», murmuró uno de los miembros de la junta, un hombre perpetuamente ansioso llamado Pedro, secándose una gota de sudor de la sien. Marco soltó una risa baja y confiada. «Relájate, Pedro», dijo, su voz un suave bálsamo de condescendencia. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo de él. Su ciudad. Cuando eres Damián Caballero, no te adhieres a un horario. El horario se adhiere a ti. Probablemente solo se está asegurando de que el momento tenga el peso adecuado. La mente de Marco ya estaba mucho más allá de esta sala. Estaba visualizando las consecuencias, los rostros atónitos y admirados de sus empleados en la reunión general que había programado para las 2 p.m. Se imaginó la envidia en los ojos de sus rivales cuando la noticia se difundiera por el mundo financiero. Ya podía sentir el peso del collar de diamantes que le había comprado a Isabel, una mera bagatela comparada con la fortuna que estaba a punto de ser suya. Lo más delicioso, saboreó el pensamiento de Catalina, donde quiera que estuviera leyendo la noticia, y finalmente, irrevocablemente, comprendiendo que él era el visionario y que ella no era más que una nota a pie de página en su biografía. Un golpe bajo y autoritario sonó en la puerta. Un silencio cayó sobre la sala. Todas las espinas se enderezaron. Marco se volvió de la ventana, su rostro convertido en una máscara de poder acogedor y magnánimo. Esto era la coronación. La puerta se abrió, manejada por un asistente invisible. Marco avanzó, con la mano extendida, una línea perfectamente ensayada en sus labios. «Bienvenido a Innovate Sphere», comenzó, su voz resonando con carisma practicado. «Soy Marco To». Se detuvo, las palabras se le atascaron en la garganta, un atasco de sintaxis y shock. El primer hombre en entrar no era un abogado o vicepresidente anónimo. Era el hombre de la cumbre tecnológica, la figura imponente, inquietantemente tranquila, con los ojos penetrantes y el traje que costaba más que el primer coche de Marco. El hombre cuyo nombre no había captado, pero cuya aura de inmenso poder había reconocido al instante. El cerebro de Marco, momentáneamente paralizado, se reinició con una nueva oleada de ego. No era un representante, era alguien más importante. Un socio senior, quizás. Los ojos del hombre se encontraron con los suyos y ofreció una sonrisa fría y de labios finos que no contenía ni rastro de calidez. «Señor Torres, nos volvemos a encontrar».
Ignoró por completo la mano extendida de Marco, deslizándose más allá de él para tomar asiento en la mesa, como si simplemente estuviera reclamando su lugar legítimo. Soy Damián Caballero. El nombre detonó en la sala silenciosa. Una toma colectiva y aguda de aliento fue audible por parte de los miembros de la junta. Pedro parecía a punto de desmayarse. Marco sintió una descarga de adrenalina triunfante y pura. El propio caballero. La leyenda. El fantasma de las finanzas europeas. No había enviado un enviado. Había venido en persona. Para verlo. Para supervisar personalmente la adquisición de su empresa. La validación era tan absoluta, tan abrumadora, que era casi una sensación física. Recuperó la compostura en una fracción de segundo, su mente acelerada. «Señor caballero», dijo, efusivo, su tono ahora una mezcla de reverencia y familiaridad de igual a igual. «Este es un honor increíble, de verdad. No tenía idea de que nos honraría con su presencia personalmente. Por favor, permítame darle la bienvenida formalmente». Damián hizo un ligero, casi imperceptible asentimiento, un gesto de reconocimiento tan minimalista que era insultante. «El honor es todo mío, se lo aseguro». Se acomodó en la silla, su postura relajada, pero irradiando una inmensa energía contenida. Miró a los aterrorizados miembros de la junta. Luego su mirada volvió a Marco. Sin embargo, hay una enmienda de última hora a los términos del acuerdo. Una alteración estructural al nuevo equipo de liderazgo que debe formalizarse antes de que procedamos con la firma. Un pequeño y frío destello de inquietud perforó la neblina triunfante de Marco. ¿Un cambio? Mi gente no mencionó nada. Miró a Gerardo, quien solo pudo encogerse de hombros, con el rostro pálido y confundido. «La decisión se tomó esta mañana», dijo Damián, su voz tan plácida como un lago congelado. «Creemos que para que una empresa como esta alcance su verdadero potencial, su liderazgo debe poseer una comprensión íntima y profunda de su tecnología fundamental, un conocimiento profundo, casi celular, de su arquitectura central». Damián hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, cada una migaja de pan perfectamente elegida, que conducía a un destino que Marco aún no podía ver. Por lo tanto, si bien su papel actual dentro de la nueva estructura será reevaluado, la posición primordial de director ejecutivo será ocupada por mi nueva socia principal. Damián hizo un gesto con la palma abierta hacia la puerta aún abierta. «Permítame presentarla». El tiempo pareció ralentizarse. La luz en la habitación pareció doblarse hacia la puerta. Y entonces ella cruzó el umbral. Catalina Sterling era ella, pero no era ella. La mujer que Marco tenía en su memoria era un fantasma de esta persona. Su Catalina era una criatura de suéteres cómodos, el cabello recogido en un moño desordenado, su brillantez oculta detrás de un velo de ansiedad social. La mujer que ahora estaba ante él era un ser completamente diferente, forjado en un fuego del que él no sabía nada. Llevaba un vestido azul marino a medida que hablaba de poder tranquilo y un gasto astronómico. Su cabello estaba peinado con un look elegante y severo que resaltaba la aguda inteligencia en sus facciones. Su rostro estaba tranquilo, su postura era perfecta, y sus ojos tenían una compostura tan absoluta que era aterradora. El mundo se inclinó sobre su eje. El jadeo que escapó de los labios de Marco no fue un sonido de sorpresa. Fue el sonido de un vacío creándose en su alma, de todo el aire. La esperanza y la comprensión
siendo violentamente succionados de él. La sangre se le escurrió del rostro, dejando una palidez grisácea y enfermiza. Su corazón martilleaba contra sus costillas, no con emoción, sino con un pánico visceral y desgarrador. Su mente se tambaleaba tratando de reconciliar la imagen ante él con una década de sus propias verdades establecidas. Catalina, la programadora, la ex esposa, la mujer que dejé atrás. Una oleada de shock, más bien un tsunami, cubrió a la junta directiva, con las mandíbulas literalmente caídas. Pedro hizo un pequeño ruido ahogado. Todos estaban mirando no a un fantasma del pasado de su compañía, sino a lo que era claramente su futuro. Y en ese momento compartido de shock, Marco sintió que su lealtad, su apoyo, su admiración psicofante se evaporaban. Estaba completa y aterradoramente solo. Catalina entró en la sala, su mirada recorriendo los rostros atónitos alrededor de la mesa, antes de posarse finalmente en el suyo. Sus ojos grises y fríos no contenían malicia, ni triunfo, ni emoción alguna. Era la mirada desapegada de un científico observando una muestra, o de una reina inspeccionando un territorio conquistado. Caminó hasta la cabecera de la mesa, el asiento frente a él, y colocó una cartera de cuero sobre su superficie pulida. El suave golpe resonó como un disparo en la sala silenciosa. Miró directamente a él, al hombre que la había descartado, borrado y compadecido. «Hola, Marco», dijo. Su voz era uniforme, clara y tranquila. Pero para Marco era el sonido de una cuchilla de guillotina silbando. Separó su pasado de su futuro. Separó su realidad de sus delirios. Era el sonido del final de su mundo. Se quedó allí jadeando como un pez sacado del agua, mirando a la mujer imposible que era a la vez su pasado y su perdición. Catalina mantuvo su mirada un instante más. Luego miró a los hombres atónitos, que ahora eran inequívocamente sus empleados. «Es hora», anunció, su voz resonando con una autoridad que nadie en esa sala se atrevió a cuestionar, «de hablar sobre el futuro de mi empresa. Keugoy Haindong». Sitia Azuatrian. ¿Qué harías en esta situación si fueras Marco o uno de los miembros de la Junta? Deja tus comentarios y cuéntanos. El silencio que cayó sobre la sala de conferencias no era simplemente una ausencia de sonido, era una presencia física. Era pesado y sofocante, presionando a los 12 ocupantes, robándoles el aire de los pulmones. La energía de celebración de momentos antes no solo se había disipado, sino que se había invertido violentamente, dejando un vacío de puro shock. La luz del sol que entraba por la ventana panorámica parecía palidecer, y la mesa de caoba pulida, una vez un escenario para el triunfo, ahora se sentía como una losa fúnebre. Marco Torres permaneció inmóvil a la cabecera. Su mente, un procesador de alta velocidad, acostumbrado a navegar por complejos acuerdos y dinámicas sociales, se había bloqueado. Recorrió un ciclo frenético y silencioso de negación. Error. Datos no encontrados. Esto es un error, una falta de comunicación. El verdadero representante está esperando en el vestíbulo. Miró fijamente a Catalina, pero no la vio realmente. Vio una aparición, una falla en la matriz de su día perfecto. Su sonrisa de bienvenida aún se extendía por su rostro, una mueca grotesca y congelada de una victoria que le acababa de ser arrebatada. Los miembros de su junta eran estatuas esculpidas por el miedo. Pedro, el perpetuamente ansioso, se agarraba el pecho. Su rostro del color del pergamino viejo,
Gerardo, el CFO, que había anunciado el trato como su salvación, parecía haber presenciado un asesinato. Todos miraban a Catalina, luego a Marco, sus ojos revoloteando de un lado a otro como espectadores de un partido de tenis donde un jugador acababa de revelar que la raqueta del otro era una serpiente. Eran sus aliados, sus hombres. Sin embargo, en ese momento, sintió cómo las placas tectónicas de su lealtad se desplazaban catastróficamente bajo sus pies. Finalmente encontró su voz, una cosa seca y quebrada. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó con voz ronca, las palabras raspándole la garganta. Intentó reír, un ladrido ahogado y sin humor. ¿Es una especie de broma? ¿Una broma bastante elaborada y sin gracia? Miró a Damián, apelando al hombre que todavía percibía como la máxima autoridad. Señor Caballero, no estoy seguro de entender el teatro. Damián Caballero, que había estado observando la escena con el interés plácido de un biólogo observando una placa de Petri, se recostó en su silla. El cuero suspiró suavemente. Le aseguro, señor Torres, que mi empresa tiene una cartera de más de 200.000 millones de dólares. No nos dedicamos al teatro. Su voz era tranquila, como un bisturí de cirujano. Esto es una transacción comercial, y esto, hizo un elegante gesto con la mano hacia Catalina, es su nueva directora ejecutiva. La finalidad en el tono de Damián destrozó los últimos restos de la negación de Marco. Esto era real. El suelo que pensaba que era granito sólido era una trampilla, y acababa de caer por ella. La rabia vino después, ardiente y cegadora. «¡Imposible!», rugió, el sonido resonando en la sala muerta. Finalmente dirigió toda su furia hacia Catalina, su dedo golpeando el aire hacia ella. ¿Ella? No puede hablar en serio. Es una programadora de segunda, una horrorosa. Huyó de esta compañía con el rabo entre las piernas. No sabe absolutamente nada de cómo dirigir un negocio global. Catalina había permanecido en silencio, absorbiendo su vitriolo, con una quietud escalofriante. No mordió el anzuelo. No se defendió. Simplemente abrió la lujosa cartera de cuero que tenía delante. Desde donde estaba, Marco pudo ver que estaba llena de gráficos, diagramas técnicos y líneas de datos. Al contrario, «Marco», dijo, y su voz, aunque tranquila, cortó su diatriba. Era la misma voz que una vez le había susurrado ideas en la oscuridad de la noche, pero ahora estaba forjada en acero. «Sé todo sobre este negocio. Por ejemplo», deslizó un documento sobre la reluciente mesa, que giró hasta detenerse directamente frente a él. «Sé que la actualización Prometeo, la que ha promocionado como su próximo gran avance, está estancada. No solo está atrasada, es una imposibilidad estructural con su código actual». Miró alrededor de la mesa, su mirada recorriendo a los miembros de la Junta, deteniéndose una fracción de segundo en cada uno. Recordó a Pedro, votando para reducir su indemnización. Recordó a Gerardo presentando a la Junta una valoración que minimizaba sus primeras contribuciones a casi cero. Todos habían sido cómplices. Sus ingenieros, continuó su voz, una conferencia clínica, no pueden integrar las nuevas características de aprendizaje dinámico sin desencadenar una falla en cascada en el sistema heredado. ¿Sabe por qué? Porque ese sistema, mi sistema, era una arquitectura interconectada, diseñada para una escalabilidad elegante. Usted ha pasado los últimos 2 años atornillando adiciones toscas e ineficientes, como colgar revestimiento de vinilo en una catedral. Ahora los cimientos se están agrietando bajo el peso de sus mejoras. Ella empujó otro archivo hacia adelante.
También sé que su tasa de consumo de efectivo es precisamente de 1.2 millones de libras esterlinas por semana, y que, según mis cálculos, le quedaban 11 días hábiles hasta que sus cuentas hubieran sido congeladas. Usted no estaba al borde de una nueva era de innovación, Marco. Estaba al borde de una insolvencia total y humillante. Nuestra oferta no fue una validación, fue un acto de misericordia que ni siquiera sabía que necesitaba. La sangre se le escurrió del rostro a Gerardo. Ella conocía sus números mejor que ellos. Despojado de su autoridad profesional, expuesto como un fraude frente a su junta, Marco recurrió a su última y más amarga defensa: lo personal. Su rostro se contorsionó en una mueca. «Ya veo lo que es esto», espetó, su voz goteando veneno. «Esto es venganza, venganza patética, retorcida. Porque te dejé, porque encontré a alguien mejor. Todo esto es porque me enamoré de Isabel». Por primera vez, una emoción genuina cruzó el rostro de Catalina. No era ira ni dolor. Era una piedad profunda, casi cansada. Casi se rió. Un sonido triste y vacío. «¿Venganza?», repitió, probando la palabra, como si fuera de un idioma extranjero. «Oh, Marco, siempre has padecido una noción enormemente inflada de tu propia importancia. Realmente crees que el universo gira a tu alrededor, ¿verdad? Que una adquisición multimillonaria, un movimiento que implica meses de planificación y la reestructuración de una corporación internacional completa, fue todo orquestado por tu sórdido y pequeño romance». Se puso de pie lentamente. Su movimiento silencioso atrajo todas las miradas. Ya no era solo su ex esposa. Era una fuerza de la naturaleza que acababa de arrasar con sus vidas. «Déjame ser perfectamente clara. Esto nunca fue sobre ti. Nunca fue sobre Isabel. Fue sobre el trabajo. Fue sobre corregir un error histórico. Esta compañía, Innovate Sphere, tiene mi nombre grabado en sus huesos. Un nombre que intentaste tan desesperadamente borrar. Tomaste el trabajo de mi vida y le pusiste tu marca barata de plástico. Construiste una casa frágil e insostenible y le dijiste al mundo que eras un arquitecto maestro». Sus ojos, claros y grises como una tormenta invernal, lo taladraron. «No estoy aquí para quemar tu casa por venganza, Marco. Estoy aquí para restaurarla, para despojarla hasta los cimientos limpios y poderosos que yo puse, y construirla correctamente esta vez. Esto no es una demolición, es una reclamación». Damián Caballero, que había permitido que Catalina dominara el escenario, eligió ese momento para dar el golpe de gracia. Su voz era suave, casi gentil, lo que hizo que las palabras fueran aún más devastadoras. «Señor Torres», dijo, dirigiéndose al hombre roto, «cuando Caballero Holdings considera una adquisición, realizamos una auditoría exhaustiva de todos los activos. Evaluamos su personal, su posición en el mercado, su infraestructura, y concluimos que esta empresa poseía solo un activo verdaderamente invaluable. Ese activo nunca fue su liderazgo. Fue el elegante y revolucionario algoritmo en el corazón de la empresa, diseñado hace años por la señorita Sterling. Un algoritmo cuyo profundo potencial usted nunca estuvo intelectualmente equipado para desbloquear por completo». Damián hizo una pausa, dejando que el silencio amplificara sus siguientes palabras. «Mi socia aquí es la mente más valiosa que esta empresa ha tenido jamás. Usted simplemente fue el cuidador, uno bastante ruidoso e ineficiente, por cierto. Y sus servicios», terminó con una frialdad escalofriante, «ya no son necesarios.
Marco se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. Ya no son necesarios. Las dos palabras que definían su miedo más profundo, el veredicto final sobre toda su existencia. Catalina tomó una última hoja de papel. Ahora, dijo, su tono totalmente profesional, una CEO dirigiéndose a un subordinado. Tiene dos opciones. Primero, puede presentar su renuncia con efecto inmediato. Estamos preparados para ofrecerle un paquete de indemnización estándar, cuyos detalles están aquí. Hizo un gesto hacia el papel. Está, por supuesto, sujeto a la firma de un acuerdo integral de no divulgación y no competencia que se hará cumplir rigurosamente. Dejó que eso se asimilara antes de dar el golpe maestro. O hay una segunda opción. Estamos creando un nuevo puesto. Jefe de transición de sistemas heredados. Es una posición de archivo importante. Se le encargaría documentar todos los protocolos y adiciones realizadas durante los últimos 2 años. Esencialmente, crear una guía detallada para el nuevo equipo de ingeniería sobre las fallas sistémicas que necesitan sortear. Reportaría directamente al nuevo director de tecnología, quien a su vez me reportará a mí. David le estaba ofreciendo una jaula en lugar del exilio, una prisión pública donde se vería obligado a catalogar sus propios fracasos para las mismas personas que lo reemplazaban. Sería un monumento viviente a su propia mediocridad, un fantasma que acecharía los pasillos del reino que creía suyo. La elección entre una muerte rápida y una ejecución pública lenta no era una elección en absoluto. Un sonido ahogado y gutural de pura rabia brotó de la garganta de Marco. Empujó su silla tan violentamente que se volcó, cayendo al suelo con un estrépito. Con una última mirada llena de odio hacia Catalina, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Abrió la pesada puerta de golpe, estrellándola contra la pared, con un crujido ensordecedor, y se fue. Los miembros de la junta se quedaron inmóviles y en silencio, esperando sus propias sentencias. Catalina los miró, su expresión ilegible. Sus puestos serán reevaluados según el mérito. Mi nuevo asistente se pondrá en contacto para programar revisiones individuales de desempeño. Cerró su cartera con un chasquido silencioso y decisivo. El sonido fue el de un mazo cayendo sobre el viejo régimen. Catalina y Damián salieron al pasillo silencioso, sus pasos resonando en el mármol. Mientras se acercaban a la gran oficina de la esquina, su oficina ahora, les llegaron los sonidos de voces elevadas y frenéticas. La puerta estaba entreabierta. ¿Qué quieres decir con que estás fuera? Era Isabel, su voz despojada de su encanto practicado y susurrante, ahora aguda y agria. Marco, eso es imposible. Me dijiste que esta era tu mayor victoria. Te llamaste a ti mismo un rey. Fue una trampa. La voz de Marco estaba rota, destrozada por la furia y la humillación. Un montaje. ¿No entiendes? Fue ella. Mi ex esposa, esa pequeña serpiente silenciosa. Ella me hizo esto. ¿Tu ex esposa? Chilló Isabel. El sonido era de puro pánico. La programadora insignificante por la que me dijiste que sentías lástima. Ella es la dueña de la compañía ahora. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la fiesta de compromiso? ¿Ese collar Boucheron que me compraste ayer? ¿El cheque va a rebotar? Catalina dejó de escuchar el predecible desmoronamiento de una relación construida sobre el estatus y el dinero. Damián estaba a su lado, su expresión impasible, un testigo silencioso. «Al infierno con el collar», rugió Marco, su voz quebrándose. «Mi vida se acabó. Todo lo que construí se ha ido». «¿Tu vida?», replicó Isabel, su voz un látigo de puro veneno. «¿Qué hay de mi vida? ¿Mi reputación?
Me uní a ti, Marco. Respondí por ti. Se suponía que sería la prometida de un visionario de la tecnología, no de un don, nadie desempleado y patético. Ya no vales absolutamente nada para mí. El sonido agudo y feo de una bofetada resonó desde el interior, seguido de un jadeo ahogado. Catalina había oído más que suficiente. Con una tranquila sensación de propósito, abrió la puerta por completo. La escena era de completo desastre emocional. Una caja volcada de efectos personales se había derramado sobre la lujosa alfombra. Una foto enmarcada de Marco e Isabel, sonriendo en un yate, yacía boca abajo, con el cristal roto. Isabel estaba agarrándose la mejilla, su hermoso rostro contorsionado por la rabia y el shock. Marco, con la chaqueta del traje torcida y los ojos desorbitados, parecía un hombre que había sido vaciado por dentro. Ambos se congelaron, su feo drama interrumpido. Miraron a Catalina, de pie en la entrada, una figura de calma y poder imposibles, con la presencia silenciosa y formidable de Damián Caballero justo detrás de ella. Los ojos de Isabel, que habían estado llenos de lágrimas de furia, ahora se abrieron con un horror práctico. Miraba a la mujer de la que se había burlado, la mujer a la que había ayudado a desposeer, que ahora tenía las llaves de todo el reino. La mirada de Catalina recorrió el caos, el horrible cuadro de la pareja colapsada. Sus ojos se posaron en la pesada placa de identificación plateada sobre el magnífico escritorio de roble. Marco Torres, director ejecutivo. Caminó con calma hacia el escritorio, sus tacones resonando suavemente en el suelo. Cogió la placa, la sopesó en la mano por un momento y luego, con un movimiento silencioso y deliberado, la dejó caer en la papelera. El sonido que hizo fue sorprendentemente definitivo. Se volvió para mirar a su ex marido. «Tiene una hora para retirar sus pertenencias personales de esta oficina», dijo, su voz desprovista de emoción, excepto la autoridad. Después de eso, seguridad lo escoltará fuera del edificio. Luego su mirada se dirigió a Isabel, quien pareció encogerse bajo el peso de ella. «¿Y tú?», dijo Catalina, su voz bajando a un tono tranquilo y despectivo. «Creo que te ibas», por primera vez en su vida. Isabel Rojas estaba completamente derrotada. Le dio a Marco una última mirada de desprecio hiriente, tomó su costoso bolso de una silla y huyó de la oficina sin mirar atrás, una refugiada de un régimen caído. Marco se derrumbó en la silla del CEO, una silla que ya no era suya. Se cubrió el rostro con las manos. Sus amplios hombros temblaban con sollozos silenciosos y convulsivos. Era un rey sin reino, un hombre entre las ruinas de una vida que había robado, ahora reclamada por su legítima dueña. Catalina le dio la espalda y caminó hacia la enorme ventana que iba del suelo al techo. La ciudad de Londres se extendía ante ella, un impresionante tapiz de luces y movimiento. El sol poniente pintaba el cielo con tonos naranjas y violetas. Observó el flujo del tráfico, la interminable red de coches y trenes, una manifestación física de las redes digitales que ella entendía tan íntimamente. No sintió la euforia embriagadora de la victoria, ni la alegría salvaje de la venganza. En cambio, sintió una profunda y tranquila sensación de orden, de una ecuación finalmente equilibrada. El mundo, por un momento, tenía un sentido lógico perfecto. El pasado era un capítulo cerrado. El futuro, como la extensa ciudad de abajo, era suyo para comandar. ¿Qué te parece la historia de Catalina? Es un poderoso recordatorio de que la mejor venganza no es ruidosa ni destructiva. Es un éxito silencioso y brillante. Marco e Isabel construyeron su mundo sobre una mentira,
creyendo que habían silenciado a la única persona de cuyo genio dependían. Pero el talento y la verdad tienen una forma de salir a la luz. Catalina no solo recuperó su empresa, reclamó su narrativa, demostrando que tu valor lo determinas tú, no aquellos que intentan menospreciarte. ¿Alguna vez has tenido un momento de dulce e inesperada victoria? ¿Un momento en que el karma apareció justo a tiempo? Nos encantaría saberlo en los comentarios. Tu historia podría ser la inspiración que otra persona necesita escuchar hoy. Si te mantuviste al borde de tu asiento, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una buena historia de triunfo y asegúrate de suscribirte para más dramas de la vida real como este.